Daño renal en el contexto de un mieloma múltiple. Archimega preguntado en el MIR, preguntas complejas, bastante difícil, vamos al menos a enfocar lo más importante desde los intocables. ¿Qué es un mieloma múltiple? Pues un clon tumoral de células plasmáticas que ocupan la médula ósea, que se vuelven locas y que además sintetizan cosas. No se olvidan de sintetizar sus inmunoglobulinas, pero habitualmente el clon de células tumorales sintetiza un pico monoclonal que suele ser de IgG, en torno al 70% de los casos IgG, con menor frecuencia IgA y con mucha menor frecuencia IgM, que es cuando da hiperviscosidad. Pero el pico monoclonal no es el que daña el riñón. Lo más frecuente de todo es que la célula plasmática, que se ha vuelto un poco loca, esa célula plasmática tumoral, sintetice la inmunoglobulina y un exceso de cadenas ligeras. Y son esas cadenas ligeras las que me van a provocar el daño a nivel de los riñones. Bien porque se pierdan por la orina y dañen fundamentalmente el túbulo, o bien porque se queden atascadas en el glomérulo y dañen fundamentalmente la barrera de permeabilidad. ¿Qué es lo más frecuente? Lo más frecuente es que haya un pico de IgG, un exceso de cadenas ligeras y que éstas se pierdan por la orina. ¿Cómo se llama eso? Proteinuria de Bence-Jones. ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, pues al dañar las células del túbulo van a aumentar la sensibilidad a cualquier nefrotóxico. Si el paciente ha sido tratado con AINES, con aminoglicósidos o se le administran contrastes yodados, va a tener una reacción mucho peor que si no tuviera pérdida de cadenas ligeras por la orina. Es más, puede hacer un fracaso renal agudo o ligúrico después de una administración de contraste yodado. Otras cosas que pueden pasar, si se altera la absorción de todos los solutos en el proximal, todo uria, ¿no? Bicarbonaturia, glucosuria, fosfaturia, aminoaciduria. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Fanconi. Cuando las células del túbulo proximal quedan intoxicadas por esas cadenas ligeras y pierden la capacidad de absorber solutos parcialmente a ese nivel, ¿no? Todo uria, síndrome de Fanconi. Y por último, el tercer supuesto, bastante preguntado en el MIR, sería un supuesto en el que hay tanta pérdida de cadenas ligeras, kappa o lambda, por la orina, que llegan a precipitar en la luz tubular, produciendo un fracaso renal agudo o ligúrico. Eso se llama riñón de mieloma y es muy frecuente que el paciente en ese contexto necesite hemodiálisis urgente. Todo ello si las cadenas ligeras se pierden por la orina, si estamos hablando de proteinuria de Bence-Jones. Eso es lo más frecuente de todo, que se pierdan por la orina. ¿Y si no se pierden por la orina? En algunos casos, por el tipo de cadena ligera, por la preservación de la barrera de permeabilidad o por la afinidad por determinados receptores, las cadenas ligeras pueden quedar atascadas, depositadas a nivel glomerular. Ahí diferenciaríamos si son kappa o si son lambda. En ambos casos habrá proteinuria a expensas de albúmina, sin cadenas ligeras en la orina, porque estas están depositadas en el glomérulo. Si son lambda, la estructura proteica de las cadenas ligeras lambda va a tener estructura de proteína de material amiloide, beta plegada, rojo congo positiva, birefringente verde manzana. Hablaremos en este caso de amiloidosis de tipo AL con L de lambda, para acordarnos, ¿no? La amiloidosis primaria o AL. Y si son kappa, hablaremos de una enfermedad de cadenas ligeras. Las dos van a producir proteinuria, incluso proteinuria en rango nefrótico, pero en un caso se llamará enfermedad de cadenas ligeras, depósito de kappa, y en otro caso amiloidosis de tipo AL, depósito de lambda. Con esto cerraríamos los tipos más frecuentes de afectación renal en el mieloma. El resto, que hay matices, lo vamos a dejar para las clases, pero a nivel de intocables me conformo de sobra con que tengamos claras lo que es una proteinuria de Bence-Jones, presencia de cadenas ligeras en orina y los diferentes tipos de afectación renal en este contexto. Recordar que tenemos una figura en el manual que nos puede ayudar mucho, donde además se incluye algún detalle más, pues por ejemplo cuando el mieloma sintetiza un exceso de cadenas pesadas, veríamos también depósito en el glomérulo que se llama enfermedad de cadenas pesadas. Con esto ya prácticamente cubriríamos los tipos de afectación renal en el mieloma múltiple.